buenas tardes, amados hermanos. Es una alegría, como siempre, poder vernos, poder ver que están ahí. Estamos leyendo la palabra, cantar juntos, orar juntos, en comunión con el Señor. Mientras preparaba el sermón, me recordaba que, claro, uno dice, es complejo juntarse vía Zoom, por pantalla, pero le recuerdo que la iglesia primitiva se juntaba a leer las cartas. De hecho, esta misma carta, seguramente la carta de Juan que estamos estudiando, en la carta que circulaba por la iglesia, no tenía la oportunidad de que alguien les predicara muchas veces, pero sí le llegaba esta carta y la iglesia se juntaban en la carta. Y ahí compartían, meditaban la palabra, reflexionaban, oraban al Señor. Así que los animo cada domingo a conectarse de esta forma. Sé que es complejo muchas veces, que a veces nos cansan las pantallas, pero como decía en oportunidades anteriores, vamos a aprovechar cada instancia que Dios nos dé. Si este es el medio que Dios nos provee en este momento, lo vamos a utilizar, le vamos a sacar el jugo, le vamos a pedirle al Señor que haga su obra perfecta en nuestros corazones, haga ese milagro de vivir esta vida cristiana con gozo, en santidad, siendo guiados por su palabra y por su Espíritu Santo. Como ustedes saben, estamos estudiando Primera de Juan, una carta escrita por este apóstol, que era el discípulo amado de Jesús, el discípulo en quien tenía un cariño especial. Jesús era uno de los íntimos junto con Pedro y con Jacobo. Y nos damos cuenta que que Juan ya es el último de los apóstoles que queda vivo. Seguramente está en una edad avanzada, 80 años probablemente, algunos dicen que un poquito más. La iglesia ya había vivido una primera generación de cristianos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo o de los gentiles al cristianismo. Luego pasó una siguiente generación y una tercera generación de cristianos. O sea, Juan ya estaba viendo nietos espirituales, por así decirlo. Había visto pasar mucha agua bajo el puente, como se dice. Había visto ver su propia generación, sus contemporáneos, que ya estaban muriendo. Los apóstoles mismos, cada uno de ellos había muerto por la causa de Cristo. Habían sido muertos de manera cruel, perseguidos por la causa del Evangelio. Después vino la segunda generación, que eran creyentes que recibieron el mensaje por la palabra de ellos, así como Jesús lo dijo en Juan 17. Y después venían los hijos de ellos, o sea, ya había nietos espirituales, por así decirlo. Entonces Juan ya había visto muchas cosas. Juan ya era un hombre experimentado. Juan ya había visto lo que era vivir en fidelidad en el Evangelio. Y también había visto cómo gente se había desviado del camino. Había visto gente que había sufrido persecución, había salido victorioso, pero también había visto gente que había dejado al Señor o se había enredado en los pecados de este mundo, en los negocios de este mundo, y se había enredado con los pecados. Entonces Juan lo que pide acá a la iglesia es que recuerden el Evangelio. Martín Lutero dijo en cierta oportunidad que el Evangelio debe ser predicado todos los días o recordado todos los días. ¿Por qué? Porque se nos olvida todos los días. Lamentablemente, el Evangelio es la única, suprema y perfecta noticia que podemos recibir del Padre por medio de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, pero se nos olvida. Tanto así que a veces esta buena noticia la dejamos de lado, creemos otras noticias, otras verdades, otras ideas, otras promesas de gozo que no son del Señor. Entonces, primera Juan, Juan lo que hace en este primer capítulo es recordar el mensaje del Evangelio, de comienzo. Ellos ya habían escuchado el Evangelio. Se recuerdan que había 3 generaciones ya de creyentes. Y en el versículo 5 les recuerda diciendo, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién es Él? Cristo. O sea, era el mensaje de primera fuente. Era el mensaje autorizado por el Padre, el mensaje del Hijo. Y este mensaje les anunciamos a ustedes. Porque el mensaje, el Evangelio, no es una noticia para esconderla. No es una carta que uno recibe para dejarla tirada ahí en el velador para ver si algún día la leo. Es tan urgente que uno debe tomar esa carta, leerla y contarla a otros. Y eso es lo que hizo Juan y lo que hicieron los discípulos. Voy a recordar 3 puntos del sermón pasado para pasar ahora a este sermón.
Primera de Juan 1, del 1 al 4, vimos que habían tres aspectos importantes, fundamentales del Evangelio. Uno, que el Evangelio sencillamente se trata de Jesucristo, se trata de Él. Todo lo que sea fuera de Él, o querer alcanzar comunión con el Padre, que no es por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo, que sea por gracia, no es Evangelio. Es cualquier religiosidad humana que busca alcanzar a Dios, religarse con Dios por su propia fuerza, esfuerzo, metodología, estrategia, pero no es Dios alcanzando al ser humano. Eso es el Evangelio. El Evangelio es distinto a toda la religiosidad humana, porque es algo divino. Es Dios acercándose al hombre por medio de Cristo. En segundo lugar, se trata de comunión. No se trata de una idea, no se trata de una idea racional, académica, una idea acerca de valores simplemente o mero moralismo. Se trata de comunión, se trata de una relación. Y uno podría decir relación con Dios solamente. Sí, relación con Dios, pero también relación con su pueblo. Recordemos ahí que Juan lo que quería era que el resto de la gente tuviera comunión con ellos, porque la comunión que ellos tenían era con el Padre, verdaderamente con el Padre y con el Hijo, y era la vida eterna. Y en tercer lugar, el Evangelio se trata de gozo. Si no estamos viviendo un Evangelio con gozo, o si pensamos que el Evangelio es algo masoquista o algo como que necesitamos sufrir de manera de ascetismo religioso, digo, no, el Evangelio no nos pide que nosotros mismos nos privemos de algo, pero sí cuando sufrimos, porque vamos a sufrir, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, Él nos dice no temas, nos dice que vivamos con gozo, que somos bienaventurados, y lo que dice Juan acá es que él le escribe a la iglesia para que ellos los apóstoles, puedan tener el gozo completo, un gozo cumplido. ¿Cómo así? La vez pasada le decía de que la alegría de un padre, por ejemplo, es que su hijo ande en el Evangelio, o que su hijo esté en comunión con el Señor. Esa debe ser nuestra alegría de un padre. Quizás un hijo puede ganar todos los bienes de este mundo, puede ganar todos los títulos de este mundo, pero si su corazón está apartado de él, uno dice, Señor, por favor, sálvanos. Ese debe ser nuestro corazón, nuestro gozo. Y aquí Juan dice, le escribo esto para yo estar contento. Y él dice, pero ¿por qué? Eso suena egoísta. Y no es egoísta. Voy a referirme a otro pasaje que está en la tercera epístola de Juan, en el versículo 4, que dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es un amor puro. Es un amor sencillo, genuino, de buscar que otros conozcan al Señor y puedan estar en la verdad. ¿Y sabes qué? Les digo algo, esta debería ser nuestra aspiración. O sea, uno, que nosotros estemos en la verdad. Y en segundo lugar, buscar que otros puedan estar en la verdad, que puedan estar en comunión con el Padre por medio del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Ese debe ser nuestro clamor, nuestra oración, nuestra lucha, nuestro esfuerzo. En eso debemos luchar. Así que Juan tenía eso en mente. Y ahora vamos a ir al pasaje que nos convoca hoy día. Disculpen que haya hecho una tremenda introducción, pero estamos introduciendo recién el libro, entonces es entre introducción del texto bíblico e introducción también del libro que estamos estudiando, ¿ya? Este es el mensaje, dice Juan. Atención, dice, atención. Si están distraídos, este es el mensaje, no hay otro, dice. No hay un mensaje distinto, no es diferente. Algunos van a querer innovar, algunos van a querer decir cosas nuevas o buscar algo distinto, o buscar agregarle algo. No, dice, este es el mensaje, te dice. Y este le anunciamos a ustedes, recuérdenlo. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y aquí vamos a ver nuevamente 3 puntos. Si la vez pasada hablamos acerca de 3 puntos, que es, se trata de Cristo, se trata de comunión y se trata de gozo, hoy día vamos a desarrollar un poquito más se trata de comunión. Y dentro de esto, se trata de comunión, vamos a ver primero que Dios es luz, en segundo lugar que se trata de confesión y arrepentimiento, en tercer lugar se trata de su perdón, del perdón de Dios. Dice acá, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Qué significa esto? Que Dios es luz. En primer lugar nos habla de que Dios es un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto, un Dios que
que no hay ninguna maldad en él. Su santidad es tremenda, es gloriosa. Pero además dice que al ser luz, también estamos nosotros expuestos delante de él. Y aquí me recuerdo de un pasaje que es un salmo, el Salmo 139, no sé si lo conocen, lo han visto alguna vez. Ese salmo habla acerca de que nosotros no nos podemos esconder ante la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Dios está en todo lugar y Dios todo lo sabe. Y quisiera leer este pasaje, leer el pasaje que habla acerca de que no nos podemos esconder de su presencia. Salmo 139, versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Es buena pregunta, ¿eh? ¿A dónde me iré? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y aquí viene la respuesta, que una respuesta retórica. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado debajo de la tierra, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, o aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, Señor, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y aquí un pasaje muy apropiado, lo que sigue después, que es un paréntesis, muy apropiado para el tema que estamos viendo como país en cuanto a la discusión del aborto. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice que Él nos formó en nuestras entrañas, en el vientre de nuestra madre. Ahí Dios está obrando, dando vida, dando sustento, y está relacionándose con una criatura de Él. Por tanto, este es un fuerte argumento para decir de toda forma, fuerte, de manera decidida, determinada, llena de gracia y de verdad, que el aborto no está permitido por el Señor. El Señor ama la vida y ama proteger lo que está creando en las entrañas. Cierro paréntesis. Entonces vemos que no hay forma de escondernos de Dios, no hay forma de escondernos de su presencia, de su santidad. Y nosotros a veces pensamos que podemos, entre comillas, el lenguaje muy coloquial, pasar piola. Creemos que podemos hacer un pecado y nadie se va a dar cuenta. Creemos que podemos estar cometiendo algún pecado, alguna cosa mala que podamos hacer y nadie lo va a notar. ¿Sabes qué? Probablemente puedas engañar a tu hermano. ¿Sabes qué? Probablemente puedas engañar a tu familia. Probablemente hay personas que no se van a dar cuenta de tu actitud o lo que hay en tu corazón. Pero ¿sabes qué? Dios sí lo sabe. Dios sabe lo profundo de nuestro corazón. Pero a veces lo que hacemos es tratar o creer que estamos escondidos delante de Dios, o creemos que podemos escondernos. Como lo hizo Adán y Eva, que Dios se paseaba por el huerto, ellos habían pecado y lo que hicieron fue esconderse detrás de quizás de unos arbustos. ¡Qué ridículo! Y Dios le pregunta: ¿dónde estás? Y siempre digo, no es que Dios esté jugando a la escondida con el hombre, no es que Dios diga: ¿sabes qué? Te pillé, o que el hombre puede decir: un Dios por mí. No puede hacer eso el hombre. El Señor sabe dónde estamos. La pregunta es hacia nosotros: ¿dónde estás? Porque muchas veces nosotros nos escondemos y pensamos que estamos bien escondidos delante de Dios. Entonces la pregunta que hace Dios en Génesis: ¿dónde estás tú? Es la pregunta que nos hace Dios en este momento. Y no es una pregunta que quisiera que la respondiéramos de manera superficial, o quisiera que la respondiéramos de manera rápida, o esa típica pregunta que uno hace de pasillo, o cuando uno se junta con alguien o ve a alguien, dice: ¿cómo estás? No, bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Y sería? Saludo a tal persona: oh, saludo, qué bien, algún día nos veremos, programémoslo, sí, programémoslo. ¿Y sería? No, esa pregunta que hace Dios: ¿dónde estás tú?
Es la pregunta que Dios nos hace hoy. Nos pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde está tu corazón en este momento? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu alma? ¿En qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Con qué estás luchando? ¿O con qué estás planificando? ¿Qué estás pensando en este momento? Y no digo solamente en este momento, así, en este segundo, sino que en este tiempo, en esta temporada. ¿Cuáles son tus planes? ¿Esos planes los has puesto delante del Señor? ¿Qué estás sintiendo? ¿Hay angustia? ¿Hay rabia? ¿Hay alegría? ¿Hay gozo? ¿Hay confusión? ¿Hay desánimo? ¿Hay cansancio? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué está pasando por tu vida? Y te pregunto también, ¿cuánto tiempo llevas en esto? ¿Llevas un poco tiempo? ¿Algo que lleva mucho tiempo ya en tu corazón? Esto es un buen diagnóstico que hay que hacer. ¿Dónde está tu corazón? Eh, ¿Cómo están tus relaciones? Es una buena pregunta para saber cómo está uno, porque uno puede decir, ¿cómo estás tú? No, súper bien. A ver, preguntémosle a tu esposa. A ver, preguntémosle a tu esposo. O preguntémosle a con quién vives. ¿Sabes que yo creo que esta persona no está muy bien? ¿Por qué? Porque anda medio arisco, o anda media distante, o anda medio enojón, no sé qué le pasa. Entonces uno quizás puede saber incluso cómo está uno, preguntándolo al otro. Oye, ¿cómo me ves? Y el otro a veces tiene mucho mayor claridad que uno mismo en cuanto a cómo uno está. Entonces Dios nos pregunta en este momento, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Con qué estás luchando? ¿Con qué estás luchando en este momento? ¿Hay algo que te aflige o no? ¿Estás tranquilo? ¿Estás en paz? Porque uno, gracias al Espíritu Santo, uno sabe cuando no está bien con Dios. Uno sabe cuando está bien con Dios y está en paz con Dios. Nosotros no nos podemos esconder, en primer lugar. Entonces vemos acá que Dios nos dice que Él es luz, Él es santo, Él es justo, de Él no nos podemos esconder, no hay ninguna tiniebla en Él. Y aquí viene lo que apunta a nuestro corazón, apunta al nominalismo. Te dice, si tenemos, o sea, si decimos que tenemos comunión con Él, porque muchos dicen que tienen comunión con Dios, ¿cierto? O muchos decimos que tenemos con Dios, pero si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué significa andar en tinieblas? Significa, en primer lugar, no reconocer la santidad de Dios, y en segundo lugar, no reconocer nuestro pecado. En tercer lugar, no ir delante de Dios pidiéndole perdón. Y en cuarto lugar, no siendo transformado por el Señor. ¿Se dan cuenta la progresión? Eh, Cuando andamos en tinieblas, no reconocemos la santidad de Dios. En segundo lugar, no reconocemos nuestro pecado. En tercer lugar, no vamos en arrepentimiento delante del Señor. Y en cuarto lugar, no somos transformados por Él. Entonces, ¿sabes qué? Si tú ves que hay áreas en tu vida que no están siendo transformadas, que llevas tiempo aún luchando con esto y no hay avance, intentas y como si fuera un gráfico va súper bien y de repente un bajón terrible y sigue bajando y está bajo un nivel de salud espiritual, atención, aquí hay algo que ponerle mucha atención, necesitamos el evangelio. Necesitamos volver a lo que decía primera de Juan. Este es el mensaje de Cristo. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Entonces si uno dice, pero parece que mi vida no está muy bien, veo para atrás y veo mi vida que a veces ando caminando y me tropiezo, y me levanto y me tropiezo y no quiero caminar, me tiro por el lado del camino y ando mañoso, ando mañosa. O ando distraído, o bien pareciera que estoy bien, pero estoy pensando en miles de cosas y no en el Señor, o miles de cosas y no en la comunión con los hermanos, miles de cosas y no en buscar que el otro pueda ser lleno de gozo por el Señor. Si vivimos de esta forma y estamos en tinieblas y pretendemos estar escondidos ahí delante de Dios, Dios nos dice, ¿sabes qué? No, se trata de comunión y Dios no puede convivir con el pecado. Pero si andamos en luz, ¿qué significa andar en luz? Como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros. Y uno dice, ¿qué pasó acá? Cambió el tema. Cambió el tema. ¿Por qué dice ahora unos con otros? ¿Sabe por qué? Porque la comunión con Dios da un fruto de una buena comunión con tus hermanos, da una buena comunión con tu prójimo, buena comunión con tu esposo y con tu esposa, una buena comunión con tu familia, una buena comunión con tus vecinos quizás de servicio, de amor, de gracia, pero en la iglesia, de estar juntos, unánimes en el Señor. Entonces, recordemos lo que dijimos la vez pasada, que el Evangelio no es mi relación personal con Dios solamente, ¿cierto? Como dicen en algunas partes, el Evangelio es tu relación personal con Dios. El resto que no te interese. Es que no tiene que ser, es que no tiene que importar, porque tenemos que vivir en comunión con otros. Y aquí dice que si estamos en la luz, si estamos en comunión con Él, eso tiene un reflejo, tiene una consecuencia y un fruto, que vivimos en comunión con nuestros hermanos. Entonces, ojo, donde no hay comunión entre hermanos, es porque no hay comunión con el Padre. Donde hay peleas, disputas, donde hay diferencias, distancia, resquemores, es porque no hay comunión con el Padre. Y es el principal problema. El problema no son las diferentes formas de ser, el problema no son las diferentes formas de carácter o personalidad, el problema principal muchas veces es no tener comunión con el Padre. Y dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, fíjense la relación que hay entre sangre de Cristo y comunión. Porque la comunión de Cristo perdona nuestros pecados. Y aquí viene, importante esto, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces acá debemos decir que hay varias formas. El corazón humano es bien ingenioso, por así decirlo, pero es típicamente ingenioso. Es bien ingenioso para decir, para pensar de que estamos sin pecado. En primer lugar, el primer punto, el pensar, no, mi vida no está tan mal, en realidad mi vida está bastante planita, ni bien ni mal, por tanto, no necesito del Señor, no estoy en ninguna crisis, no estoy en ningún tema complicado, estoy viviendo bien, y sí, en realidad no oro muchas veces, no leo las palabras, o no me congrego, pero sabes que mi vida está bastante bien. Eso es un conformismo cristiano y pensar que es el estándar. Cuando bajamos el estándar de vida cristiana, y cuando bajamos lo que el Señor espera de nosotros, obviamente que nos vamos a pensar que no necesitamos del Señor o que no estamos en pecado. Pero aquí el punto es el estándar divino, el estándar que Dios pone, no nuestro estándar. Entonces muchas veces para quedar bien con uno mismo y aparentemente con Dios, bajamos el estándar. En segundo lugar, a veces sabemos que estamos mal, pero ¿saben qué? Lo explicamos, lo justificamos. Decimos, sí, yo sé que está mal esto, pero es que... O, por ejemplo, un tema de consejería entre novios jóvenes que se quieren casar, incluso dicen, ¿sabes qué? No, en realidad nosotros tenemos relaciones sexuales nomás, pero en realidad nosotros nos queremos, nos amamos, entonces nos vamos a casar también, entonces no está mal. ¿Ves? Dice, ¿pero cómo? Eso es pecado. Pero eso es bajar el estándar. Es pensar que podemos traspasar los límites que Dios puso. No, sencillamente no está bien. El tema es que nosotros debemos ser transformados por el Señor. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero si somos jóvenes, ¿cómo es posible? Y nuestra hormona, y lo que dijo Freud, nuestras pulsiones, y cómo va a ser esto, y cómo va a estar reprimido entonces. Entonces el Señor es un Dios malo que no quiere nuestra gratificación. No, es que tenemos que comprender que el estándar de Dios es distinto y que Dios nos enseña a vivir de una forma distinta, con un gozo distinto. Entonces el segundo punto el primer punto es bajar el estándar, el segundo punto es explicarlo, y el tercer punto es reconocer el pecado, es decir, si sé que estoy mal, pero, pero lo hice por esto, o yo sé que lo hice mal, pero esto otro. ¿Se han fijado ustedes cuando discuten con alguien? O cuando saben que le hicieron mal, gritaron, o dijeron una palabra fea, y dice, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón por lo que hice,
pero en realidad que tú provocaste lo que... Y empiezas. Y finalmente eso no es pedir perdón. Eso no es pedir perdón por ningún motivo. Eso es querer quedar bien con la conciencia nomás. Pero pedir perdón es con palabras de arrepentimiento, es con cara de perdón, por así decirlo, con actitud de perdón y de no justificarse. Entonces, tercer punto, a veces pedimos perdón, pero pedimos perdón mal. Y en cuarto punto es pedir perdón por si acaso. ¿Cómo es eso? No siendo específico. Cuando uno le dice a alguien, por ejemplo, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón. Por si algo te hirió, por si algo te cayó mal, no sé, pues tú eres medio sensible, entonces quizás mi forma te causó algo mal, entonces te pido perdón por si acaso. Súper en específico. Eso no puede ser. O sea, si uno cometió un error o un pecado, uno debe decir, perdóname. Lo mismo con Dios. Uno no debe pedir perdón a Dios en la noche diciendo, Señor, perdóname por si durante el día pequé delante de ti y en algo te herí. No, porque eso es súper inespecífico. Dios quiere que seamos específicos con Él, porque eso da cuenta de que estamos reconociendo nuestro pecado y estamos realmente arrepentidos. Entonces, ¿se dan cuenta? La importancia de confesar el pecado y de pedir perdón. Pero a veces decimos que no tenemos pecado. Toda esa forma de decir que no tenemos pecado y nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y otro punto importante es que a veces pedimos perdón. Sí, pedimos perdón y estamos arrepentidos. Y estamos dolidos incluso. Pero muchas veces no tiene un impacto profundo en el corazón. Porque no transforma nuestras vidas. Porque pedimos perdón y después se nos olvida. Y pasó nomás. Es como típico, no sé, pues, en el colegio, en la universidad. Uno está ahí, se farrió el año, todo el semestre sin estudiar, quizás. Y llegan a fin de año y tienen que dar un examen. Ese examen necesitan un 6, un 6. Entonces, chuta, no tuvo un 6 en todo el semestre, ¿qué va a tener un 6 ahora? Y ahí piden oración, piden a los amigos, mandan mensaje a la Paulita para que ponga canal de oración, por favor, el milagro. Y por favor, mamá, y por favor, todos orando por esto. Y uno le pregunta antes, oye, ¿y qué aprendiste de esto? No, ya aprendí ya que el próximo año ponerme las pilas de antes. De hecho, estoy seguro, termina la prueba aquí en diciembre, enero, febrero voy a estudiar, antes voy a adelantar materia, todo eso. Para el marzo ya estar listo, preparado para el otro semestre. Listo, pasó, arrepentido. Pasó el milagro, le llega la nota, ¿sabes qué? Tuviste un 6. ¿Cómo fue? No sé cómo fue, pero pasaste. ¿Usted cree que se va a acordar esta persona así necesariamente de estudiar en enero y febrero? ¿Usted cree que va a llegar en marzo y va a empezar a estudiar? ¿Usted cree que va a llegar a abril y va a estudiar? En su tiempo, semana mechona y esto, otro aquí, en mayo empiezan las clases. Y tú dices, ¿qué pasó entonces? El problema es que hubo un dolor en el momento, porque quizás te fuiste pillado o porque estás afligido, pero no hubo un arrepentimiento profundo y no es algo que seguiste conversando con el Señor. Y así con cada una de nuestras vidas. A veces nos pasa la cuenta nuestro carácter, nos pasa la cuenta nuestra forma de ser, nuestro cansancio y todo lo que sea. Pero esto demanda no solamente una pedida de perdón de algo específico, sino que hay algo más profundo detrás. El pecado detrás del pecado, el pecado bajo el pecado. Y eso hay que trabajarlo. Eso también hay que decir, Señor, perdóname por esto. Y vivir una vida de ayuno, por así decirlo. Toma en serio eso que Dios te está pidiendo que cambies. Toma en serio quizás tu egoísmo, toma en serio tu cansancio, toma en serio tu desgano, toma en serio tu enojo, toma en serio tu carácter y pide perdón al Señor. Cámbiame, Señor, transfórmame. Pero no lo pidas solamente en la vez que la embarraste, sino que pídelo cada día. Señor, cambia mi corazón, pide ayuda, habla con personas. Eso es exponerse delante de Dios. Dios es luz, ¿cierto? No hay ninguna tiniebla delante de Él. Uno reconoce el pecado, y aquí hay todas las formas de reconocer el pecado, pero la verdadera forma es decir, Señor, sabe que he pecado contra ti, Señor, solamente contra ti he pecado. Reconocerlo con todas sus letras el pecado. Abrirlo con otro.
trabajar eso, para ser transformado por el Señor. Porque no puede ser que vivamos toda la vida pidiendo perdón. Dios nos va a perdonar siempre, pero la gracia no es una excusa para pecar, sino que es un potente motivo para volver delante del Señor. Él siempre te va a perdonar, tenlo por seguro, pero Él no solamente quiere perdonarte, Él quiere transformarte para que puedas disfrutar de una comunión perfecta con Él. Y Él te puede decir junto con Juan, o sea, no hay nada más lindo que escuchar que mis hijos están en la verdad. Tercer punto entonces, el segundo punto entonces se trata de confesar, y esa confesión se trata de arrepentimiento, se trata de reconocer el pecado delante de Dios. Y tercer punto, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, aquí está la promesa. Se trata entonces de perdón, se trata de su fidelidad, se trata de su justicia. Gracias al Señor que Él es santo y que aun cuando estamos en pecado y sí podemos por medio de Cristo reconocer el pecado y ser perdonados por el Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel. ¿Qué significa fiel? Que Él permanece en amor, en gracia, Él permanece en su carácter, en sus promesas, en sus palabras. Él no cambia. Él no te va a decir, ¿sabes qué? Si tú vas arrepentido y te dices, Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Él no te va a decir lo siguiente, no te va a decir, ¿sabes qué? Otra vez, una vez más, ya está bueno ya. Te perdona todas estas, no te perdono ni una más. ¿Ustedes creen que el Señor va a decir eso? No. Y Él te va a decir, ok, bien, te perdono. Pero Él va a querer no solamente que seamos perdonados, Él también quiere que seamos transformados por Él para disfrutar de la perfecta comunión con Él y disfrutar el gozo de la salvación. Entonces Él es fiel, Él no cambia, Él permanece, Él es fiel a sus promesas y a su palabra, y Él es justo. Él no te va a decir, ¿sabes qué? No, no estás perdonado. ¿Saben por qué? Porque hubo uno, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados. O sea, ¿podemos pedirle perdón y Él nos perdona? Sí. ¿Así de fácil? O sea, no sé si así de sencillo, porque costó la vida de Cristo, pero para nosotros es así de sencillo. Es lleno de gracia, lleno de bondad. Entonces, ¿por qué no lo aprovechamos? El problema es que a veces preferimos quedarnos ahí con nuestros pecados. El problema es que a veces preferimos no confesar, ni a Dios ni al prójimo. A veces por temor, un temor infundado, por culpa, por, por temor quizá a lo que van a decir el resto, por temor al que dirán, pero ¿saben qué? Eso es amor a uno mismo. Eso es pensar que uno es el centro. Y el Señor nos dice, no, ámame con todo tu ser y confiesa tu pecado. Y ama al cuerpo de Cristo y confiesa tu pecado. El Señor nos está llamando a santificación. Pero a veces preferimos quedarnos ahí escondidos con nuestro pecado y no abrir nuestros procesos, nuestras cargas, nuestras luchas. Pero Él dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, ya. Así, inmediatamente. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando hay un pecado que nos asedia, nos atormenta? Y uno dice, Señor, pucha, no debí haber hecho esto. Uno va delante del Señor y pide perdón profundamente y busca ayuda incluso, a ver qué hay de fondo, qué hay debajo de ese pecado. Que va a haber más pecados, obviamente, pero el Señor quiere sacar eso a la luz. ¿Saben por qué? No es para escarmiento, no es para avergonzarnos, sino porque nos ama por gracia, porque Él es un Dios amoroso y Él busca el pleno gozo de sus hijos. Así que los animo a confesar delante del Señor. Pero esa confesión no se va a dar nunca si no nos enfrentamos delante de la santidad del Señor. Y el Señor en este momento lo que está haciendo es preguntándonos, ¿dónde estás tú? Y siempre doy un ejemplo, que es como si fuera un escáner. Él pasa por nuestras vidas, nuestro corazón y dice, aquí hay pecado. El problema es que uno a veces dice, no, yo estoy súper bien, yo estoy súper bien. Me pasó en un tema médico, que decía, no, estoy súper bien.
hasta que me hicieron el examen de sangre. Yo decía, no, sí, es súper saludable. Examen de sangre, arrojó al tiro. Mire los indicadores, aquí está, no, esto no miente, esto no se puede falsear. Aquí está, esta es tu realidad. Y dice, wow, ok, Señor, está bien, debo hacer cambio y cambio profundo. Lo mismo pasa con tu vida espiritual. Cuando Dios te dice, mira, esto está mal, hay que hacer cambios, y cambios profundos. No son de la noche a la mañana, no son inmediatos, pero sí son un proceso que el Señor está obrando en tu corazón para que podamos disfrutar de Él cada día más. Y lo lindo es entonces que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y podemos tener comunión con el Padre por medio de la obra de su Hijo, en el poder del Espíritu Santo, y podemos gozarnos con su pueblo de su Evangelio. Así que, 3 puntos entonces, se trata de su santidad, se trata de confesión y perdón, se trata de su perdón, ¿cierto? De los 3 puntos. Y eso es un reflejo de la comunión con el Padre, y también se refleja en la comunión con su pueblo. Amigos, entonces, no quisiera que dejáramos pasar esta oportunidad de preguntarnos, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo delante de Dios y con su iglesia? ¿Dónde estamos como iglesia? Preguntémonos. Y que no sea la pregunta retórica nomás. Y que no sea solamente la pregunta para este momento, para el sermón o para esta reunión, sino que sea la pregunta de la semana. Preguntarnos seriamente, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? Si es necesario ayunar, ayunamos. Si es necesario orar aún más, lo hacemos. Y buscamos que el Señor nos hable, nos transforme por su gracia, por su poder, por su autoridad, por su palabra, por su verdad. Así que, hermanos, los invito a orar y a ser desafiados por el Señor a responder esa pregunta, pero que la responda Él mismo por medio de su palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios verdadero, un Dios justo, también un Dios lleno de amor y de gracia. Y también reconocemos, Señor, que Cristo vino a morir por nosotros. Y también reconocemos que somos pecadores, Señor, que pecamos, que caemos, Señor. Y si estamos sin Cristo, somos nuevas criaturas, somos santos delante de ti. Y también estamos en un proceso de santificación. Pero te pedimos también que tu luz nos alumbre de tal forma que todas nuestras tinieblas puedan salir a tu luz, y que no prevalezcan y que no nos escondamos, Señor, delante de tu presencia. Te pedimos que tú, en tu poder, tu gracia, nos cambie, nos transforme. Queremos pedirte que podamos ir a confesar delante de ti nuestros pecados y tomarlo en serio, Señor. Y te pedimos también que nos transformes profundamente para disfrutar de la comunión contigo, de la comunión con los hermanos, Señor, y gozar de tu máximo bien, del Evangelio, que es poder estar contigo, en comunión contigo, glorificarte a ti por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.